Vamos a seguir con esta serie de ejercicios. Ahora tenemos la siguiente red eléctrica. Tengo una fuente de voltaje de valor constante con un valor constante de 16 volts, la cual se conecta a partir del tiempo t igual a 0 a un resistor y a una bobina conectados en serie, de tal manera que la bobina no tiene una corriente inicial fluyendo a través de ella, porque apenas en t igual a 0 se conectó la fuente de voltaje al resistor y a la bobina en serie. El resistor tiene un valor de 40 ohms, mientras que la bobina tiene un valor de 0.25 henries. Entonces, para definir la corriente que circula a través de cada uno de los elementos en serie, me refiero a la fuente de voltaje, el resistor y la bobina, voy a recurrir a los pasos que les había mencionado para resolver esto en orden y de esa manera llegar a la solución de una manera confiable. Entonces, paso número 1, agrupar, orientar y numerar los elementos generales, en este caso tipo serie. Tenemos un único elemento general tipo serie formado por fuente, resistor y bobina. Paso número 2, definir el número de elementos generales tipo serie de la red. Solamente es uno. El número de nodos independientes. En sí no tenemos nodos independientes, solamente un nodo base de referencia en torno al cual se cierra el elemento general tipo serie. Y el número de mallas independientes de la red. Si se dan cuenta, es una sola malla independiente de la red. Muy bien. Paso número 3 no aplica porque no hay inductancias mutuas. Paso número 4, definir el signo de los voltajes iniciales en capacitores. No cuenta porque no hay capacitores. Paso número 5, definir el signo de las corrientes iniciales en bobinas. No cuenta porque no hay corrientes iniciales en bobinas. Paso número 6, establecer la gráfica. Paso número 6, definir las ecuaciones transformadas complejas de los elementos generales tipo serie. Recuerden que para estos elementos generales tipo serie, la ecuación que nos guía para establecer las expresiones que acabo de mencionar es la que ya hemos visto con anterioridad. La caída del elemento bajo estudio K es igual a la sumatoria desde L igual con 1 así hasta lambda de la variable compleja S por la inductancia mutua entre la bobina del elemento K y la bobina del elemento L, pero de una vez lo podemos manejar, ya me acuerdo, espérenme tantito. Pero me recuerdo que todo esto lo podemos manejar con un término general. Entonces yo no manejaría esta expresión, dado que puedo manejarlas todas por medio de un término más generalizado. Entonces aquí pongo. Entonces, la caída de voltaje del elemento bajo estudio sería igual a la suma desde L igual con 1 así hasta lambda de la impedancia mutua ZK, L por la corriente de L menos el voltaje de la menos el voltaje transformado complejo de la fuente de voltaje menos el voltaje inicial del capacitor del elemento K entre la variable compleja S más la convolución de flujo magnético del inicial del elemento de la bobina del elemento K menos el voltaje transformado complejo de la fuente de corriente. Entonces, esta expresión es la que nos ha guiado para establecer las ecuaciones transformadas complejas para los elementos generales tipo C. En este caso, sé que solamente hay un elemento general tipo C, entonces tendría la caída de voltaje del único elemento general tipo C. V, le pueden poner V subíndice 1 o simplemente dejarlo como V porque es el único elemento general de la red eléctrica. Va a ser igual a la impedancia propia transformada complejo del elemento general tipo serie. Esta sería igual a la impedancia del resistor, que tiene un valor de 40 ohms. La impedancia del resistor más la impedancia transformada compleja de la bobina. La impedancia transformada compleja de la bobina es igual a, aquí, es igual a la variable compleja S por la inductancia de la bobina. La inductancia de la bobina es 0.25 henries, o lo que es lo mismo, un cuarto de henry. Entonces tendría más un cuarto
por la variable compleja S, porque la impedancia de la bobina es S por L. La inductancia L es 1/4 para este ejercicio en particular. Y todo esto se multiplica y ya no agrego la impedancia transformada compleja del capacitor porque no hay capacitor. Entonces todo esto se multiplicaría por la corriente transformada compleja que circula a través del elemento general tipo serie. Ahora bien, menos el voltaje transformado complejo de la fuente, de fuente de voltaje. Yo sé que es 16 y cuando tenemos una constante, al aplicarle a una constante la transformada de Laplace sería igual a la constante entre S. Entonces es menos 16 entre la variable compleja S. No tenemos voltaje inicial en capacitor porque no hay capacitor, y no tenemos corriente inicial y no tenemos convolución de flujo magnético inicial en la bobina porque no hay corriente inicial en la bobina. Y tampoco tenemos voltaje transformado complejo de la fuente de corriente porque no hay fuente de corriente. Así se queda mi expresión, así. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer la gráfica de la red. Yo tendría, como les estaba comentando, aquí en esta posición, tengo un nodo base de referencia. Mi único nodo base de referencia. De hecho, el único nodo de la red. Lo voy a poner aquí. Y yo tengo que hay un solo elemento general tipo serie. Y voy a ponerle y se cierra sobre el nodo base de referencia. Y voy a ponerle el sentido que tiene la fuente. El mismo sentido que tiene la fuente va a ser el mismo para mi elemento general tipo serie. Y también la malla, el sentido de la malla va a coincidir con el sentido del elemento general. De tal manera que puedo establecer las ecuaciones de la primera y de la segunda ley de Kirchhoff. Para este ejercicio en particular, no establecería ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff porque no tengo nodos independientes de la red. Este es de base de referencia. Y las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff se establecen con respecto a los nodos independientes. Entonces voy a establecer la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff, que es con respecto a las mallas de la red. Hay una malla. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que se sumarán algebraicamente las subidas y caídas de voltaje que existan a lo largo de una trayectoria cerrada. Esta suma algebraica es igual a 0 para todo el valor del tiempo. Entonces, el voltaje del elemento general tipo serie, que es V, va a ser igual a 0, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Mi único voltaje que existe a lo largo de esta trayectoria cerrada es igual a 0. Es decir, todo esto es igual a 0. Y yo lo pondría aquí. 40 más 1/4 por la variable compleja S, por la corriente transformada compleja, menos 16 entre S es igual a 0. Ahora voy a escribir esta expresión en la otra página porque aquí ya no tengo espacio. Tendré entonces 40 más 1/4 de la variable compleja S por la corriente transformada compleja, 40 más menos 16 entre S igual a 0. Ahí está. Entonces tenemos 40 más 1/4 de S por la corriente transformada compleja es igual a 16 entre S. El 40 más 1/4 de S está multiplicando ahí, por lo que pasaría al otro lado de la igualdad dividiendo, y tendría que la corriente I es igual a 16 entre S y también entre 40 más 1/4 de S. Ahora voy a multiplicar este por este y este por este, y me daría 16 entre 40S más 1/4. Porque es porque 40, sí, porque S entre S, no, en este caso sería 40S, S al cuadrado, por 1/4 S al cuadrado. A ver, déjame ver, 40S, 1/4 de S, está bien. 40S, S al cuadrado, sí, S al cuadrado. Entonces ahora voy a reordenar la expresión. No, pero ahorita que lo estoy viendo, fíjense, me conviene más tenerlo en esta forma.
Y pues dirán, ¿por qué me conviene más tenerlo en esta forma? Porque si lo tenemos en esta forma, sí podemos aplicar el método por medio del cual lo dividimos toda esta expresión en dos fracciones y ya podemos aplicar la transformada inversa de Laplace. Porque si conservamos esta forma, es más difícil obtener la transformada inversa de Laplace que si lo dejamos en esta forma y luego recurrimos al método de dividir esta expresión en dos fracciones. Entonces prefiero tener esta forma y voy a proceder de la siguiente manera. Ahora, yo quiero factorizar de esta expresión un cuarto de s, por lo que tendría lo siguiente. Tendría 6 cuarto de s más 160. Sí, más 160. ¿Y cómo puedo asegurarme que hice bien mi factorización? Bueno, si vuelvo a multiplicar este por este, me vuelve a dar un cuarto de s, en efecto. Y si multiplico un cuarto por 160, me vuelve a dar 40. Hice bien mi factorización. Y ahora yo tengo esto, tengo 16 entre un cuarto. Y por ley del sándwich, 16 entre un cuarto es 64. De tal forma que todo esto es igual a 64 entre s por s más 160. Ahora sí. Entonces ya hemos llegado a esta expresión. Ya hemos llegado a esta expresión para la corriente que está en términos de la variable compleja s. De tal forma que yo tendría 16 entre un cuarto es 64 entre s más 160. Yo he llegado a esta expresión que se puede dividir en dos fracciones, donde uno de los términos será igual a el coeficiente constante a entre s, más el otro término, que es igual al coeficiente constante b entre s más 160. Donde a sería igual a, en el numerador, al valor de 64, entre el denominador de la otra expresión, de que es igual a s más 160, cuando esta s es igual a 0. Por lo tanto, a sería igual a 64 entre 0 más 160. Que me da 64 entre 160, 64 entre 160 me da 0.4. 0.4. Ahora tengo b, el coeficiente constante b sería igual a 64 entre s, 64 entre s. Cuando s más 160 es igual a 0, es decir, cuando s es igual a menos 160. Menos 160. Y esto sería igual a menos 0.4. Entonces ya sustituiría para definir al i en términos de la variable compleja s, ya sustituiría a en esta posición que me da 0.4 entre s. 0.4 entre s. Más b, que es igual a menos 0.4 entre s más 160. Al aplicar la transformada inversa de Laplace en toda esta expresión, yo tendría que ahora paso de tener una corriente en términos de la variable compleja s a una corriente en el dominio del tiempo. Al aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión obtendría 0.4. Porque sé que al aplicar la transformada de Laplace a 0.4, una constante es igual a 0.4 entre s. Entonces la transformada inversa de Laplace aplicada a 0.4 entre s es 0.4. Y al aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión me conserva la constante, menos 0.4. Por e a la de ser más pasa a ser menos, e a la menos 160t. Entonces hemos llegado a la expresión que me permite definir la corriente para este ejercicio. ¿Y acaso tiene sentido? Bueno, tenemos que en este ejercicio, a partir del tiempo t igual a 0, hay una fuente de voltaje de 16 volts conectado a un resistor de 40 ohms. Para el tiempo t igual a 0, lo más lógico es que la corriente sea igual a 0. ¿Por qué?
porque en el estado transitorio la bobina se comporta como un circuito abierto, donde la corriente no puede fluir. Y en efecto, en t igual a 0, yo tendría E a la 0 es 1. 1 por menos 0.4 es menos 0.4. Menos 0.4 más 0.4 es 0. Iniciamos en una corriente igual a 0. A medida que el tiempo transcurre, estaríamos abandonando el estado transitorio y la bobina se empezaría a comportar como un cortocircuito, el cual, a diferencia del circuito abierto, como se comporta la bobina, o en el estado transitorio, el cortocircuito sí permite circular la corriente, la cual sería igual a, por ley de Ohm, a 16 volts entre 40 ohms. Y eso me da 0.4 amperes. Es por eso que la curva se estabiliza en el valor de 0.4 amperes. Como lo define la expresión que nos permite establecer la corriente. A medida que el tiempo transcurre, el valor del número natural se hace más pequeño y a la corriente de 0.4 amperes se le resta una cantidad cada vez más pequeña. Es por eso que la curva se estabiliza en el valor de 0.4 amperes, tal como se puede apreciar aquí. En esta ocasión tenemos a una fuente de voltaje de valor constante, que vamos a poner 8 volts, que está conectada a partir del tiempo t igual a 0 a un resistor y a un capacitor. El capacitor tiene un valor de 0.25 milifarad y el resistor tiene un valor de 120 ohms. Como la fuente de voltaje apenas se conectó en el tiempo t igual a 0 y el capacitor no se encontraba inicialmente energizado, el voltaje inicial en el capacitor es 0. Entonces vamos a definir cómo se comporta la corriente en este circuito. ¿Cómo se comporta la corriente en este circuito? Entonces, en este circuito tenemos un solo elemento general tipo serie de la red, formado por fuente de voltaje, resistor y capacitor. Este elemento general tipo serie se cierra en torno al nodo base o de referencia. Al nodo base o de referencia, muy bien. Base o de referencia. Además, ¿qué más falta? Y vamos a empezar a enumerar los pasos que vamos a seguir con el fin de llegar a un resultado confiable. Paso número 1, que dice: se agruparán, enumerarán, agruparán y orientarán los elementos generales, en este caso tipo serie de la red. Nos podemos dar cuenta que es un solo elemento general tipo serie. El segundo paso es definir el número de elementos generales tipo serie de la red, es 1. El número de nodos independientes, ninguno, solamente hay un nodo base de referencia. El número de mallas independientes de la red, es una sola malla independiente de la red. Y el tercer paso no aplica porque no hay inductancias mutuas, ni siquiera tenemos una bobina. Tercer paso, cuarto paso, escribir las ecuaciones transformadas complejas del elemento general tipo serie de la red. Sabemos que partimos de qué expresión. Del voltaje transformado complejo del elemento K es igual a la suma desde L igual con 1 hacia esta lambda del elemento de la impedancia del elemento K con respecto al elemento R por la corriente transformada compleja del elemento L menos el voltaje transformado complejo de la fuente de voltaje menos el voltaje inicial en la bobina, en el capacitor bajo estudio, el capacitor del elemento K, más la convolución de flujo magnético inicial más la convolución de flujo magnético inicial del capacitor del elemento bajo estudio, menos el voltaje transformado complejo de la fuente de corriente. Ahora tenemos el voltaje del elemento, en este caso sería el voltaje transformado complejo de nuestro único elemento, que es igual a la impedancia del resistor, 120, por la impedancia, más la impedancia del capacitor. Nosotros sabemos que la impedancia del capacitor ¿a qué es igual? Es igual a 1 entre la variable transformada compleja S y también 1 entre la capacitancia. En este caso sería igual a 1 entre
0.025. O también lo pueden poner como 1 entre 0.25 por 10 a la menos 3. Entonces yo voy a dividir y... No, en el de hecho sería 1 entre 0.00... Sí, 1 entre 0.00025. Entonces voy a llevar a cabo esa división. 1 entre 0.25 exponencial a la menos 3 y me da 4000. Voy a hacer otra vez por si acaso. 1 entre... Entonces la impedancia transformada compleja del capacitor, que es igual a 1 entre la variable compleja S entre la capacitancia, en este caso me daría 1 entre 0.25 por 10 a la menos 3 me da 4000. Entonces tendríamos que la impedancia del capacitor para este ejercicio en particular es igual a 4000 entre S. Aquí lo voy a poner. Más 4000. ¿4000? ¿Sí es 4000? Sí, 4000 entre S. Por la corriente transformada compleja que circula a través de los dos elementos. Ahora, menos el voltaje transformado complejo de la fuente de voltaje. Sería menos 8. Y cuando nosotros le aplicamos la transformada de Laplace a una constante, es igual a la constante entre la variable compleja S. Entonces su voltaje transformado complejo será igual a 8 entre S. No tenemos voltaje inicial en capacitores, no tenemos convolución de flujo inicial, convolución de flujo magnético inicial en bobinas, porque ni siquiera hay bobinas, y no tenemos voltaje transformado complejo de la fuente de corriente, porque no hay fuente de corriente. Así se queda. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Llevar a cabo la gráfica de la red. La gráfica de la red se basa para llevar a cabo la gráfica de la red, nosotros nos podemos basar en el nodo base de referencia. Aquí yo ubico el nodo base de referencia. El elemento general se cierra en torno al nodo base de referencia. Yo voy a respetar el sentido de la fuente para asignarlo al elemento general tipo serie. Y también la malla va a tener el mismo sentido que el elemento general tipo serie. De tal forma que puedo aplicar las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Ya saben que la ecuación de la primera ley de Kirchhoff no aplica porque no tenemos nodos independientes. Entonces bajo la ecuación, bajo la segunda ley de Kirchhoff, yo tendría que mi único voltaje que existe a lo largo de esta trayectoria cerrada es igual a 0. Es decir, todo esto es igual a 0. Por lo que yo tendría 120 más 4000 entre S por la corriente transformada compleja menos 8 entre S es igual a 0. Y despejando yo tendría 120 más 4000 entre S por la corriente transformada complejo. Esto está restando, pasa a sumar. Igual a 8 entre S. Y ya no tengo suficiente espacio aquí, continúo en la siguiente hoja. Entonces yo me quedé en 120. Me quedé en 120 más 4000 entre S por la corriente transformada compleja es igual a 8 en 13, sí, lo checo, 120, sí, 8 en 13, 8 en 13, ahí está, 8 en 13, perfecto. Entonces, todo 120 más 4000 en 13 está multiplicando a la corriente transformada compleja, pasaría dividiendo, de tal forma que tendría que la corriente es igual a 8 entre S entre 120 más 4000 entre S. ¿No está? Está 8 S 8 y voy a multiplicar esta S por 120 más 4000 en 3, lo cual me da 8 entre 120S más 4000. Dejen checo si falta algún detalle importante. No falta nada. Entonces este por este 120S. Este por este 120S. Este por este 4000.
Y ahora yo voy a factorizar 120 de la expresión que tengo en el denominador. Yo tendría 8 entre 120 por S más, ¿cómo pueden, por ejemplo, en esta cantidad, como es muy grande, me resulta difícil de definir qué iría aquí? Entonces lo que yo les recomiendo es que dividan 4000 entre 120. 4000 entre 120 me daría, entre 120 me da 33.33. Más 33.333. ¿Cómo se pueden asegurar que hicieron bien su factorización? Si vuelven a multiplicar este por este, les tiene que volver a dar 120, ¿sí? Este por este les tiene que volver a dar 4000 y lo podemos confirmar. 33.333 por 120 es igual a, sí, 4000. Bueno, es 3999.999999, pero es tan cercano que lo podemos considerar 4000. 4000, muy bien. Ahora, y si se dan cuenta, este ejercicio es más sencillo que el anterior porque la transformada de Laplace es directa. Solamente tenemos que dividir 8 entre 120. Y aquí lo voy a poner. 8 entre 120 es igual a 8 entre 120 me da 0.066. 0.066 entre S más 33.333. Entonces yo ya puedo aplicar la transformada inversa de Laplace a esta expresión. Si yo aplico la transformada inversa de Laplace, ahí me quedaría I que depende del tiempo. Es igual a 0.066 por E a la menos 33.333. Se me olvidó la otra. No, se me olvidó un 3. La costumbre de no anotar hasta miles. 33.33. Ahí está, amperes. Y se acabó. 0.066 E a la menos 33.333 de amperes. Perfecto, ya está. ¿Y este resultado tiene sentido? En efecto, tiene sentido. ¿Por qué? Porque como tenemos un resistor y un capacitor, a medida que avanza el tiempo, recuerden, ¿cómo se comporta un capacitor para el estado transitorio? Se comporta como un cortocircuito, el cual obviamente deja pasar la corriente. Pero a medida que pasa el tiempo, el capacitor empezará a dejar de comportar como un cortocircuito y se empezará a comportar como nosotros lo conocemos en el estado permanente cuando hay una fuente de voltaje constante alimentando el circuito, como un circuito abierto. Y en un circuito abierto no fluye la corriente. Es por eso que a medida que pasa el tiempo, la corriente se va haciendo más pequeñita hasta que se puede considerar que es igual a 0. Y ya saben que se considera que es 0 cuando el tiempo será igual a, para este ejercicio en particular, a 1 entre 33.333 por 4. ¿Y de dónde saco ese valor? Porque recuerden que como siempre lo hemos hecho, cuando tenemos E a la menos, cuando yo busco un valor del tiempo para el cual tenga E a la menos 1. En este caso sería igual a ese valor del tiempo a 1 entre 33.333. Si yo tengo ese valor del tiempo, tendría en efecto E a la menos 1. Y con ese valor del tiempo de 1 entre 33.333, al multiplicarlo por 4, obtendría un tiempo para el cual yo considero que la corriente sea terminada. Que la corriente sea terminado, porque el comportamiento de la corriente para esta expresión es de esta forma. Empezamos en 0.066 amperes y a medida que avanza el tiempo, la corriente se va haciendo más pequeña, siendo que a partir del tiempo 4 por 1 entre 33.333 ya puedo considerar que la corriente es igual a 0. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Vamos por dudas, preguntas. Vamos por otro ejercicio. Como ya me queda poco tiempo de la sesión de Zoom, solamente voy a plantear el siguiente ejercicio y lo resolvemos en la siguiente sesión de Zoom. Entonces voy a poner el siguiente ejercicio y tendría lo que pueden visualizar a continuación. Entonces tengo una fuente de voltaje, ajá.
Entonces tengo esta red eléctrica. Para el estado permanente, que existe antes del estado transitorio, es decir, antes que se lleve a cabo la conmutación, donde el interruptor pasa de la posición 1 para la posición 2, entonces en dicho estado permanente, que existe antes del estado transitorio, hay una fuente de valor constante, cuyo valor es 16 volts, alimentando a un resistor y un capacitor, siendo que estos tres elementos, la fuente de voltaje, el resistor y el capacitor, se encuentran conectados en serie, por lo que va a existir un voltaje inicial en el capacitor, que por el tipo de configuración que tenemos antes del estado transitorio, su voltaje inicial sería igual al valor de la fuente, porque mire, para el estado permanente que existe antes del estado transitorio, bajo la acción de una fuente de voltaje de valor constante, el capacitor se comporta como un circuito abierto, donde no fluye la corriente. De aquí a acá no fluiría la corriente, de aquí a acá no fluiría la corriente. Y el voltaje existente, la caída de voltaje existente entre las terminales del capacitor serían las mismas que el voltaje que suministra la fuente. De aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá tendríamos la misma caída de voltaje entre estas terminales, entre la terminal superior y la terminal inferior, que es de 16 volts, con la misma polaridad proporcionada por la fuente hacia el capacitor, en la parte superior más, en la parte inferior menos. Entonces ya he planteado las condiciones iniciales de este problema, siendo que a partir de que el interruptor pasa de la posición 1 a la posición 2, esta fuente de voltaje dejaría de estar conectada a la red eléctrica y ahora lo estaría esta fuente de voltaje, considerando que hay un voltaje inicial en el capacitor. Entonces, ya que he definido las condiciones iniciales del problema, ahorita me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.